Our subject for this lesson El tema de esta is sesión es la doctrina de la inminencia. ¿Es una doctrina bíblica? Y a pesar de que ese es el título de esta sesión, esta doctrina tiene su fundamento en el rapto. Y lo que la doctrina de la inminencia enseña es esto, que no hay eventos que tengan que suceder antes del rapto o el arrebatamiento. Es decir, que podría suceder hoy o en cualquier otro momento. Es algo inminente y debemos esperar que pase en cualquier momento. Una vez más, la pregunta que les hago ¿es esta una doctrina bíblica? Y para responder a esa pregunta, veremos algunos pasajes en las Escrituras que aquellos que adoptan esta doctrina utilizan para mostrar que sí es una doctrina bíblica, según ellos. Entonces, vamos a hacer tres cosas en este tiempo de estudio. Veremos algunos pasajes que describen el rapto, porque, tristemente, hoy en día, cada vez más personas niegan que el rapto sea una verdad bíblica. No creen en ello, lo rechazan. Y eso es una pena, porque las Escrituras nos enseñan claramente sobre el rapto. Y lo primero que quiero hacer es mirar algunos pasajes. Y hay otros, pero hay tres pasajes principales que hablan del arrebatamiento, y así podremos saber de qué se trata. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, que es quizás el conjunto de versículos más conocido que trata este tema del rapto. Dice aquí, comenzando con el verso 13, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice: Hermanos, no quiero que estén en contra del saber. Y creo que esa es una forma importante de traducir este verbo griego. Varias traducciones dicen ignorar, pero ignorar algo a veces simplemente significa no ser conscientes de algo. Y eso no es a lo que se refiere esta palabra en griego. Hay un grado de rebeldía al estar en contra de saber algo que la palabra de Dios promete. Leamos de nuevo el verso 13. Hermanos, no quiero que estén en contra de saber acerca de los que se han quedado dormidos. Vemos que en este pasaje y en otros, la Biblia habla de aquellos que se han quedado dormidos. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿La gente que ha muerto en la fe, en este momento, están durmiendo? ¿Sus almas están dormidas? La respuesta es no. Esto no es a lo que se refiere la Escritura. Quedarse dormido es un modismo para decir que alguien está muerto. Y la razón por la que la Biblia y toda la literatura judía habla de la muerte con la frase quedarse dormido es muy simple. Cuando vas a la cama en la noche, esperas levantarte por la mañana. Y de la misma manera, cuando mueres, debes esperar la resurrección. Entonces esta escritura enfatiza esta verdad de que aunque uno muera, como vemos en el libro de Hebreos en el capítulo 9, la escritura dice que está establecido que todos mueran una vez y después de esto, el juicio. Hay una resurrección a la vida y hay una resurrección a la condenación eterna. Y queremos ser personas que tengan una resurrección a la vida eterna. Dice, no quiero que estén en contra de saber que los que se han quedado dormidos, como los que no tienen esperanza y están tristes. Él dice, no quiero que sean como esos que no tienen esperanza y andan tristes. Como creyentes, no debemos estar tristes cuando alguien muere. ¿Por qué no? Veamos el verso 14. Porque si creemos que Yeshua murió, Él sí murió, pero también resucitó. Y de la misma manera, Dios traerá con Él a los que duermen en Yeshua, es decir, a los que han muerto en la fe en Él. Estos no serán olvidados. También dice después en el verso 15, pues esto les decimos por palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí Pablo estaba hablando y es posible que haya tenido la esperanza de estar allí para este evento. Todos deberíamos tener esa esperanza. Debemos vivir como si fuéramos a vivir este evento. Pero sabemos algo.
Pablo no experimentó el rapto en su vida. Pero él dice esto: pues nosotros que estamos vivos y habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que están dormidos, es decir, a los que ya han muerto en la fe. Verso 16. ¿Qué podemos esperar? Porque el Señor mismo, hablando de Yeshua, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación. Esa es una declaración que se arraiga en un mandamiento de Dios, un propósito que Dios va a lograr, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Esa trompeta de Dios es específica. Es una trompeta que ha sido designada para los últimos días. A menudo, la gente piensa en la última trompeta, es decir, en el último sonido de la trompeta. No es de eso de lo que se está hablando. Está hablando de la última trompeta, no del sonido de la misma, sino del uso de la misma. Hay una trompeta que está específicamente designada por Dios para los últimos días. Y los muertos, cuando esa última trompeta suene, dice, los muertos en el Mesías, aquellos que ya han muerto, se levantarán primero. E inmediatamente después, en una fracción de segundo, verso 17, entonces, y la implicación es inmediatamente después, nosotros que aún estamos vivos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente, y esta es la descripción del rapto. Esta es la palabra arpazo, que simplemente significa ser llevados de un lugar a otro o ser removidos. Es muy importante que veamos eso. Quisiera hacer una pausa y volveremos a esto más adelante cuando repasemos otros versos. Pero tenemos una promesa. Esa promesa no es que no seremos perseguidos. De hecho, Dios promete a los creyentes que en los últimos días seremos perseguidos. No hay problema con eso. En ninguna parte de las Escrituras dice que no deberíamos experimentar persecución y sufrimiento. Lo hemos hecho en el pasado y lo haremos en el futuro. De hecho, sabemos algo. La persecución entre los creyentes está en aumento hoy en día, y también hay un aumento en los lugares o países que se están volviendo cada vez más hostiles a la fe. Así que nada de eso debería sorprendernos. Leamos de nuevo lo que dice en el verso 17. Entonces, los que estamos vivos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes, para ir al encuentro con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Me encanta esa promesa. Siempre estaremos con el Señor. Recuerdo que estuve en Europa del Este, donde la Iglesia Ortodoxa es muy predominante, y enseñan algo que está en conflicto con esto. Dicen, sí, el Mesías estará aquí, en el reino milenial gobernando, pero la Iglesia estará en el cielo. Eso no puede ser, porque la Escritura dice que, desde el rapto, siempre estaremos junto a Él. Y, por tanto, ante la muerte, no debemos tener una tristeza incontrolable. Él dice aquí, por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Ahora, ¿qué sabemos sobre el rapto? Sucederá rápidamente. Y el Mesías, con esa voz de arcángel, y estamos hablando de Mijael, solo hay uno. El Mesías nos sacará de este mundo y nos llevará al reino de los cielos. Y no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos de la cronología respecto a un evento. ¿Cuál evento? El rapto debe ocurrir antes de la ira de Dios. Quiero decirles que la gran mayoría de los creyentes evangélicos están de acuerdo con eso, que el rapto debe ocurrir antes de la ira de Dios. ¿Cuál es el verdadero desacuerdo? Es sobre cuándo comienza la ira de Dios. Hay algunos que enseñan que la ira de Dios comienza al inicio de la semana 70 de Daniel. Como lo dije anoche, y lo diré de nuevo, y lo diré varias veces, eso no tiene base bíblica. No hay pruebas que señalen que esos 7 años completos son la ira de Dios. De hecho, ¿qué aprendimos? Anoche aprendimos que una y otra vez, al hablar de esos últimos 7 años, la semana 70 de Daniel,
se divide en dos mitades. Y aprendimos en Apocalipsis 13, comenzando con el verso 5, que el anticristo recibirá autoridad durante la primera mitad. En los primeros 3 años y medio, los primeros 42 meses, esos primeros 1260 días, para funcionar como Él quiera. Y solo será en la segunda mitad que comenzará la ira de Dios. Así que pasemos a un segundo pasaje bíblico que nos enseña sobre la realidad del rapto. Vean conmigo, 1 Corintios, capítulo 15. Todo este capítulo trata sobre la resurrección, y el rapto es un tipo de resurrección, pues aquellos que ya han muerto, ¿qué recibirán en el momento del rapto? Bueno, respondamos a esta pregunta. 1 Corintios 15, verso 50. Y esto digo, hermanos. Ese es un término importante, hermanos. Significa hermanos y hermanas. Es una pista hermenéutica de que está hablando a los creyentes aquí, que estas cosas son relevantes solo para los creyentes en el Mesías. De nuevo, verso 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Para que yo pueda entrar en el reino de Dios, debe haber un cambio. Debo ser transformado. Y esto es lo que Pablo enseñará en este pasaje. Una vez más, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción. Eso es lo que es este cuerpo. Es un cuerpo de decadencia. Aquí corrupción y decadencia son sinónimos. Dice, la corrupción no puede heredar lo que es incorruptible. Verso 51. Dice, he aquí, les digo un misterio. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de un misterio? El misterio del que está hablando es algo que no se entendió o no fue bien definido o descrito en el Antiguo Testamento. No era una doctrina del judaísmo, es decir, que el judaísmo no esperaba esto o no lo sabía. Puede haber alguna referencia al rapto en el libro de Isaías. Probablemente lo sea, pero fue algo que no se entendió. Así que se llama misterio. Y él dice, de nuevo, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero, dice él, nosotros, es decir, los creyentes, todos seremos cambiados. ¿Cómo? Verso 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y como dije, eso no significa el último sonido de la trompeta. No es así como debe entenderse, pero tiene que ver con cuándo se usa la última trompeta, y se usará varias veces. Él dice aquí que vamos a escuchar esa trompeta específica, esa trompeta para los últimos días. Dice, a mitad del verso 52, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán. ¿Cómo? Incorruptibles, y seremos cambiados. Habrá un cambio glorioso. En el verso 53 dice, lo que es ese cambio, y dice, porque esta corrupción, es decir, nuestros cuerpos naturales, deben vestirse de lo que es incorruptible, y esto que es mortal, eso es lo que somos hoy, seres mortales, deben vestirse de inmortalidad. Así que vamos a pasar de decadencia y muerte a ser personas que son incorruptibles, que no decaen, que no experimentan las consecuencias del pecado. Y tendremos vida eterna. Eso es lo que significa inmortalidad. Verso 54. Y cuando esta corrupción se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se llevará a cabo esto mismo. Y cita una escritura donde dice, y la muerte es tragada en victoria. Aquí vemos algo muy importante. Con respecto al rapto, vemos que Pablo une el rapto con la victoria. Y, de hecho, representa una gran victoria, una victoria del reino. Así que dice, la muerte es sorbida o estragada en victoria. En el verso 55 cita otras escrituras del Antiguo Testamento que dicen, «Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh infierno, ¿dónde está tu victoria?» El pecado y el infierno no tienen autoridad sobre aquellos que están en el Mesías por la fe
en el Evangelio. Él continúa diciendo en el verso 56, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado está en la ley. Es decir, como Pablo enseña en otro pasaje, es esa ley que cuando se aplica a nuestra vida, despierta nuestro deseo pecaminoso. Nos muestra que necesitamos un cambio, que somos personas con decadencia espiritual y necesitamos una vida nueva, una vida eterna. Verso 57. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Esa victoria solo viene a través del Mesías Yeshua. Verso 58. Por tanto, mis amados hermanos, otra vez vemos que le habla a los creyentes, a los hermanos y hermanas en el Mesías. ¿Y qué nos dice? Bueno, está hablando del rapto, la promesa del rapto, y ahora nos dirá cómo debemos vivir a la luz de eso, antes de que ocurra. ¿Y qué dice? Dice, estén firmes, estén inamovibles, siempre abundando en las obras del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano, ese que se hace en el Señor. Así que vemos algo. Vemos que hay un evento por el cual seremos removidos de este mundo. Aquellos que han muerto, sus cuerpos están enterrados, sus cuerpos se han descompuesto, pero su alma está presente con el Mesías en el cielo. Pero sus cuerpos serán resucitados incorruptibles. Tendrán un nuevo cuerpo, un cuerpo de reino, un cuerpo que está perfectamente diseñado para la eternidad en la presencia de Dios y en su reino. Y entonces sabemos algo. Sabemos que ese cambio que se avecina es la victoria. Es una victoria eterna. Así que cualquiera que enseñe, y recuerdo que estaba en una conferencia en Orlando, una conferencia diferente, obviamente, que fue organizada por la Alianza Judía Mesiánica. Y tenían un maestro que estaba enseñando en un seminario y decía que el rapto es una falsa doctrina. No lo es. Veamos un tercer pasaje de las Escrituras que trata sobre el rapto. Es muy importante que entendamos que esta es una doctrina bíblica. Y después de entender lo que es el arrebatamiento o el rapto, entonces podremos ver si de hecho es una doctrina inminente, es decir, que puede suceder en cualquier momento. Ve conmigo ahora al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Solo veremos algunos versos, comenzando por el verso 9. Recuerden que sabemos que después de la abominación desoladora, que discutimos en la sesión anterior, ocurrirá el sellado de un remanente de Israel, esos 144,000. Y luego de eso, leemos estos versos. Ve conmigo a Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, que dice, y después de estas cosas, no sabemos ni el día ni la hora, simplemente después de estas cosas, miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Este es el deseo de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todas las personas y desea que todas las personas experimenten la redención. Y Él hizo que esa redención estuviera disponible para todas las personas. Y habrá un remanente de toda nación, tribu, lengua y pueblo que recibirá ese evangelio. ¿Y cuál es el resultado del rapto? Bueno, aquí nos dice que tendremos el honor, el privilegio, la bendición de estar de pie ante el trono. Y noten a quién más se menciona, ante el Cordero. En el libro de Apocalipsis, el Cordero, que sabemos que es Yeshua, aparece con frecuencia. ¿Por qué razón? El Cordero es un animal redentor. El Cordero es el que nos ha redimido de todos nuestros pecados. Es a través de su sangre que somos transformados, que nacemos de nuevo, que somos regenerados, que nos convertimos en esa nueva creación y tenemos una esperanza segura de ser parte de este bendito evento, el rapto. Así que dice que este grupo, de todos los diferentes grupos étnicos, lenguas, pueblos y países, estaba de pie ante el trono y ante el Cordero,
después de haber sido vestidos, lo que significa que fue algo que se les hizo. Fueron vestidos con vestiduras blancas. Y aquí algo muy interesante. Hace unas pocas semanas, celebramos la fiesta de los tabernáculos. Y uno de los mandamientos importantes en la fiesta de los tabernáculos es tomar la lulav, que es una rama de palma con otras 3 especies, y agitarla ante el Señor en 6 direcciones diferentes. Lo que significa que la gracia de Dios está disponible para todo el mundo, para todas las naciones. De hecho, sabemos que durante la fiesta del Sukkot se sacrifican 70 toros en conmemoración de esas 70 naciones que vinieron de Noé. Y por lo tanto, vemos aquí que llevaban ramas de palma en la mano y aclamaban a gran voz. Se trata de un grito de alegría, un grito de victoria. Y decían: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos, y los 4 seres vivientes. Se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios, diciendo, verso 12, Amén. La bendición, y noten que dice la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que hemos hecho es mirar 3 pasajes que enseñan claramente esta bendita esperanza, el evento del rapto, que nos saca de este mundo, delante de Dios, delante de su trono, por el cual experimentaremos la salvación, la victoria, y tendremos el privilegio, y quiero enfatizar eso, el privilegio de adorar a Dios en la presencia de Dios. ¡Qué majestuoso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué impresionante! Y lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes algo que rara vez se enseña, y es que hay un término para el rapto que aparece nombrado 6 veces en el Nuevo Testamento, y se llama el día del Mesías, el día de Cristo, o el día del Señor Yeshua, o el día del Señor Yeshua el Mesías. Y al ver estos pasajes, ahora veremos brevemente 5 de ellos. 6 veces aparece la mención del día del Mesías en el Nuevo Testamento. Y luego hablaremos de una de esas menciones, que no discutiremos ahora, sino más adelante en otro estudio, pues nos da una mayor perspectiva para comprender la realidad del rapto. Pero quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versos 7 y 8. Repito, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Aquí vemos algo referido al rapto. Verso 7, en la mitad del verso, donde dice, esperar, esa palabra puede traducirse como estar a la expectativa. Veremos que este es un gran concepto con respecto al rapto. Deberíamos estar esperando y deberíamos estar a la expectativa. ¿Qué dice aquí? La manifestación, es decir, la aparición, la manifestación de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. ¿Y qué hace Él? Él los ha sostenido hasta el fin. Noten eso. ¿Por qué se menciona que Él nos ha sostenido? Lo que significa que Él ha provisto, Él nos ha ayudado a llegar hasta el fin. ¿Y para hacerlo cómo? Sin mancha. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Esto es muy importante, el día del Mesías Yeshua. Vamos a otro pasaje. Este se encuentra en 2 Corintios, capítulo 1, verso 14. 2 Corintios, capítulo 1, verso 14. Pablo le habla a personas que él y otros con él han llevado a la fe. Y él dice, en 2 Corintios, capítulo 1, verso 14, tal como ustedes saben en parte, es decir, en este momento solo tienen una comprensión parcial de algo. Y luego dice, somos vuestro regocijo, así como también vosotros sois nuestro regocijo. ¿Cuándo? En el día del Señor Yeshua. ¿De qué está hablando? Él está diciendo
que cuando experimenten este maravilloso evento del rapto, cuando sean transformados y experimenten la salvación en la plenitud, esta victoria sobre el pecado, cuando se vuelvan incorruptibles e inmortales, ¿qué dice allí? Dice que entonces será nuestro regocijo cuando los veamos experimentando eso. Y también dice que nosotros seremos el regocijo de ustedes. ¿Cuándo? En este día del Señor Yeshua. Veamos otro. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice aquí: estando plenamente convencido de esto, que el que ha comenzado la buena obra, ¿quién es ese? Dios Padre. Él ha comenzado una obra. ¿Y qué dice? Él la completará. ¿Recuerdan que vamos a obtener? Ese nuevo cuerpo. Ese cuerpo glorioso, ese cuerpo que está perfectamente diseñado para la eternidad, para estar en la presencia de Dios en su reino. Él dice, Él la completará. ¿Cuándo? En el día del Mesías Yeshua. Verso 10 del mismo capítulo, Filipenses capítulo 1, verso 10. Él dice que, a la luz de esta promesa, quiere que nos comportemos de cierta manera, dice, para que puedan probar las cosas excelentes, para que sean puros y sin mancha. ¿Para cuándo? El día del Mesías. Para que podamos documentar, esa es la palabra literal en griego, que yo traduje como probar, para que documenten las cosas excelentes. ¿Cuáles son las cosas excelentes? Las cosas del reino, el carácter de Dios, su justicia. Y luego dice también en Filipenses, pero esta vez en el capítulo 2, verso 16, dice, reteniendo la palabra de vida, pues esto es un gozo para mí. ¿Cuándo? En el día del Mesías. Y su esperanza es esta, al hablarles a estos que está sirviendo o ministrando. Él dice, que no en vano corrí y no en vano trabajé. Él dice que él espera que en este día eso sea manifestado. Los hijos de Dios, esta maravillosa herencia. Él dice, espero no haber hecho nada en vano con respecto a ustedes, es decir, que ustedes sean parte de ello. Así que vemos dos cosas. Hemos visto en los primeros 3 pasajes la realidad del rapto. Y luego vemos cómo se habla del rapto como el día del Mesías, o el día del Señor Yeshua, o el día del Señor Mesías Yeshua. Y cómo eso trae un resultado maravilloso al creyente, uno de victoria, por el cual recibe la plenitud de la provisión de Dios para producir una nueva realidad, una nueva transformación en la vida de cada creyente. Ahora, lo que quiero hacer en el tiempo que queda es mirar estos pasajes que usan los que creen en la doctrina de la inminencia, que, como les había dicho, sostiene que el rapto es un evento inminente, que según ellos podría suceder incluso en este momento. Y ellos enseñan que, oigan esto, nada tiene que suceder antes de que ocurra el rapto. Y para ser justos con ellos, sí dicen que tal vez ocurran ciertas cosas, que pueden haber eventos, pero no tienen que suceder. Y mi pregunta para ustedes es, cuando miran los pasajes que ellos proporcionan, y les pido un favor, nunca confíen a ciegas en lo que alguien les diga. Sean siempre escépticos, siempre hagan la diligencia y revisen. Es muy sencillo. Pueden, por ejemplo, cuando tengan la oportunidad allí donde estén, o al llegar a sus casas, pueden ir y buscar en Google la doctrina del inminente regreso del Mesías, la doctrina de la inminencia, y vean por sí mismos qué versos presentan ellos. Muchos de esos versos no los he tomado en cuenta porque ellos tienen una confusión, y hablaremos más de esto en un estudio posterior en esta conferencia. Y tienen una confusión porque algunos no entienden bien la diferencia o ignoran que hay una diferencia entre el día del Señor y el día del Mesías. Son dos cosas muy diferentes. El día del Señor es el día de la ira de Dios. El día del Mesías, el día de Cristo, es un día de victoria.
en el cual los creyentes son transformados, son removidos de este mundo antes de la ira de Dios, antes del día del Señor, para que nunca experimentemos nada relacionado con la ira de Dios. Esta es nuestra esperanza, y es una verdadera esperanza bendita. La pregunta que aún tenemos que responder es, ¿los versículos que nuestros amigos nos presentan y que según ellos enseñan la doctrina de la inminencia, realmente enseñan eso? Y de nuevo, quiero ser una persona de moral y ética. Busquen ustedes mismos los versículos que les presentaré y vean, ¿son estos realmente los versículos que proporcionan los que profesan y adoptan esa doctrina? ¿Son estos los versículos que proporcionan? ¿O he hecho algo injusto y he tomado versículos que nunca usarían y se los presento a ustedes para expresar y fijar mi punto de vista? Así que, pídanme cuentas y revisen eso. Comencemos con el primero. Marcos, capítulo 13, verso 32. Y aquí está el problema. Muchos simplemente confían en su lógica, se apoyan en su propio entendimiento y sacan conclusiones inmaduras. ¿Por qué digo eso? Leamos Marcos 13, verso 32. Dice esto. Pero el día y la hora, nadie sabe. ¿El día y la hora de qué? Todos están de acuerdo en que estamos hablando del rapto. Dice, el día y la hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Lo creo así? Sí lo creo. Yo creo que nadie sabe cuándo sucederá el rapto. Pero la gente usa este versículo incorrectamente. Dice, ni el Hijo. Una de las cosas sobre el Hijo, en las Escrituras, es que Él es totalmente sumiso a su Padre, y por lo tanto está esperando. No es obediente por alguna preferencia. Él es obediente, Él espera en sumisión a los mandamientos de su Padre. Ahora, Él, siendo Dios y siendo omnisciente, sabe todas las cosas, pero aquí como Hijo, se ha sometido a la obediencia perfecta al Padre. Pero tengan la seguridad de que nadie sabe el día ni la hora del rapto. Y aquí está el problema. Es apropiado que alguien diga que como no sabemos el día ni la hora, no tenemos ese conocimiento. ¿Puede ocurrir en cualquier momento? ¿Y no hay eventos que deban suceder antes? ¿Es esa una conclusión adecuada? Déjenme contarles una anécdota para explicar por qué no es así. Mi esposa tiene una amiga cercana, y cuando era solo una niña, de unos 7 años de edad, ella esperaba con ansias su boda. De hecho, cuando era adolescente, incluso compró cosas para el día de su boda. Ella esperaba casarse, ella estaba esperando casarse, pero ese deseo no significaba que el día de su boda fuera inminente. Cuando estaba haciendo todas estas cosas, nunca había tenido una cita en su vida. Así que simplemente no saber algo no significa que pueda suceder en cualquier momento. Pero este es el versículo principal que dan los que creen en la doctrina de la inminencia. No sabemos ni el día ni la hora, así que podría suceder en cualquier momento, incluso ahora. Esa no es la conclusión adecuada. Ahora, lo que las Escrituras nos dirán es esto. Las Escrituras nos dirán que debemos estar vigilando. Estoy de acuerdo con eso, pero ¿vigilando qué? Les compartiré antes de concluir lo que debemos vigilar a la luz de la promesa del rapto. Seré muy específico, pero deberíamos estar vigilantes, deberíamos estar a la expectativa, tener esperanza y debemos estar listos. Veamos ahora Mateo 24, verso 44. Mateo 24, 44, donde dice, por tanto, ustedes también estén preparados. Estoy a favor de eso, de estar preparados para el rapto. Apoyo eso totalmente. El Hijo del Hombre viene a una hora que no esperas. ¿Significa eso que es inminente? ¿Qué puede suceder hoy simplemente porque llega en un momento que no esperamos y se nos llamó a estar preparados? ¿Es esa una conclusión correcta que por el verso 44 de Mateo 24, el rapto es inminente, incluso ahora? No hay forma de que pueda sacar esa conclusión de este verso. Veamos otro.
Romanos capítulo 8, verso 19. ¿Qué dice? Romanos capítulo 8, verso 19. Porque la ferviente expectativa de la creación es aguardar ansiosamente que la manifestación, y creo que esta es la transformación de nosotros en los hijos de Dios. La creación está esperando, depende de eso. La creación del mundo quiere eso. Y cuando digo el mundo, no hablo de la gente, sino el mundo mismo que está esperando la redención final de Dios. Pero esto no significa que, como lo estamos esperando, es inminente. Muchas veces espero algo y no llega, ni tampoco tiene por qué llegar hoy o mañana. Esperar no exige inminencia. Mismo capítulo, Romanos capítulo 8, versos 22 al 25. Aquí dice algo similar. Porque sabemos que toda la creación gime con trabajo de parto y dolores de parto, juntos hasta ahora. Está hablando de cómo la creación desea este cambio. Verso 23. Y no solo eso, también tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, tenemos la seguridad de que participaremos en eso. Y porque queremos este resultado, dice, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que hablamos antes, que suceda esta transformación. Porque fuimos salvos, verso 24, fuimos salvos con esta esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Así que si lo vemos, no lo esperamos. Se nos manda a esperar esta promesa. Pero como esperamos lo que no vemos, aguardamos ansiosamente. ¿Sí? Se supone que aguardemos ansiosamente. Y noten algo más, con perseverancia. Esto es importante porque en nuestra sesión final veremos unas instrucciones para el creyente en los últimos días. Y veremos que, una y otra vez, en las Escrituras, el Mesías instruye a los creyentes de los últimos días, a persistir y perseverar. Y mi pregunta es esta. Si el rapto podría suceder hoy, y no hay evento ni tiempo de persecución ni sufrimiento, entonces, ¿por qué se hace énfasis en la perseverancia, la persistencia y superar obstáculos? Simplemente no es correcto decir que el rapto es inminente, que puede suceder en cualquier momento. Veamos otro pasaje, Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, donde dice, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos ansiosamente al Salvador, el Señor Mesías Yeshua. Esto es cierto, debemos esperarle ansiosamente. ¿Y qué hará Él? Bueno, como hemos aprendido, Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo glorioso. De eso se trata realmente la predestinación. Se ha predeterminado que todo creyente será transformado en un cuerpo glorioso como Él, de acuerdo con la operación por la cual Él puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Es decir, que Él puede reconciliar todas las cosas a través del poder del Evangelio. Maravillosa promesa. Yo la creo, pero ¿dónde dice que debido a este versículo, eso podría suceder en cualquier momento, incluso ahora, que el rapto es inminente? No vemos eso en ninguno de estos versículos. Simplemente dice que lo esperemos. Y a veces esperamos por cosas un largo tiempo. Y les demostraré en un momento que no hay nada en la Biblia que pruebe que el rapto podría suceder hoy. No puede ser así. Y veremos por qué más adelante. Veamos ahora Colosenses capítulo 3, verso 4. Lo que sucede muy a menudo es que a las personas les encanta tener muchos versículos para justificar una doctrina. Pero el problema es que la mayoría de estos versículos no abordan el tema que quieren probar. Por ejemplo, Colosenses 3, 4. Cuando el Mesías, que es nuestra vida, Él es nuestra vida. Cuando el Mesías, que es nuestra vida, se manifieste, entonces serán manifestados con Él en gloria.
Eso es cierto. Pero ese versículo dice de alguna manera que el rapto es inminente, que puede suceder hoy, y no hay eventos que deban tener lugar antes del rapto. ¿Dónde se está diciendo eso en esta escritura? Veamos otro. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 10. Repito, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Se nos manda a esperar a su Hijo del cielo, a quien Él ha resucitado de entre los muertos, a Yeshua, quien nos libra, y me encanta esto, de la ira venidera. Nuevamente, lo que encontramos es que el rapto sucede con el fin de librarnos de la ira de Dios. Y estoy de acuerdo. Pero tenemos que saber cuándo viene la ira de Dios. Es de eso que somos liberados. No somos liberados de la tribulación, no somos liberados de la persecución, no somos liberados del sufrimiento, somos liberados específicamente de la ira de Dios. Así que esto es lo que sé, que no debemos esperar el rapto hasta que la ira de Dios esté cerca. Veamos otros más. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 6 al 11. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versos 6 al 11. Dice, en el verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino hagamos ¿qué? Vigilemos. En nuestra primera sesión, les mencioné que el Mesías manda a los creyentes, a la luz de los tiempos finales, a que vigilen. Compartí con ustedes que él usa 3 palabras diferentes, y esto es significativo. La primera, blepo, significa mantenerse observando algo. Se refiere a prestar atención, vigilar y recopilar información. Eso es blepo. La segunda es pros-erco, que significa, bueno, es aferrarse a algo. Y es una palabra de fidelidad. Es decir, que cuando estás atento a estas cosas, no permitas que lo que ves cambie lo que crees, sino mantente aferrado a esas promesas clave, esas verdades bíblicas. No permitas que eso que esté sucediendo, ¿y qué estará sucediendo? Pruebas, dificultades, sufrimiento, persecución, muerte de creyentes que son arrojados a la cárcel. Todas estas cosas de las que habla el Mesías, y hablaremos más de ellas en un estudio posterior de esta conferencia. Antes de finalizar la conferencia, habremos alcanzado una buena comprensión de los eventos de los últimos días y lo que la Biblia dice y la manera correcta de entenderlos a la luz de otros eventos. Así que nos dice que vigilemos y seamos sobrios. Y la palabra vigilar, recuerden que hay 3, no es la primera ni la segunda. De hecho, el nombre Gregorio proviene de esta palabra griega. Y si haces un buen estudio de ella, significa vigilar, pero en un entorno militar. Significa vigilar al enemigo. Nunca oyes a nadie decir esto. Cuando el Mesías, cuando Pablo en este caso, y cuando Pedro en otros pasajes, mandan a los creyentes a la luz de los últimos días a que vigilen, usan una palabra que significa vigilar al enemigo. Es la misma palabra que se usa cuando el Mesías les dijo a los discípulos en el huerto de Getsemaní que velaran y oraran. ¿Por qué? El enemigo ya venía a arrestarlo y quería que ellos oraran para que fueran fieles, para que no anduvieran negando, que no se esparcieran ni mostraran infidelidad. Pero no oraron. Se durmieron. Así que leemos, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Es decir, tengamos una mentalidad correcta. Verso 7. Porque los que duermen, duermen de noche. Es decir, en la oscuridad, están a oscuras, y los que se emborrachan, emborracharse en la Biblia tiene que ver con escapar de la realidad. Los que se emborrachan de noche. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros que somos del día, seamos sobrios y pongámonos la coraza de la fe y el amor, e incluso el casco de la esperanza de salvación. ¿Por qué la esperanza de salvación? Es cuando pensamos de acuerdo a las promesas de Dios. Allí en la Biblia, si haces un buen estudio de la palabra esperanza, verás que la esperanza está relacionada con las promesas de Dios. Eso es lo que debemos esperar. No esperar tener esto o lo otro. Esas son tonterías. Eso no es fidelidad.
La esperanza bíblica es esperar en las promesas de Dios. No te decepcionarás si tu esperanza está en su palabra. Verso 9. Este es un verso clave, porque Dios no nos designó para ira, sino para obtener la salvación. ¿Por medio de quién? Del Mesías Yeshua, quien murió por nosotros. Y aquí es donde se pone interesante. Dice, quien murió por nosotros, ¿para qué? Y esto es lo que dice la mayoría de las Biblias. Dice, para que sea que estés despierto o dormido. Pero no es la palabra despierto. Es incorrecto traducirlo como sea que estés despierto o dormido. No dice eso. Es la misma palabra para vigilar por si viene el enemigo. Y nos dice que habrá dos tipos de personas: los que estén vigilando si viene el enemigo o los que estarán dormidos. No estén dormidos, estén vigilando como el Mesías nos mandó, como Pablo nos mandó, como Pedro nos mandó. Estén vigilando por si viene el enemigo. Él dice, sea que vigilemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Lo que dice es que estarás vigilando o estarás dormido, pero debemos vivir juntamente con Él y consolarnos unos a otros con estas palabras. Veamos ahora otro pasaje, Tito, capítulo 2, y solamente 2 versos, el 13 y el 14. Tito 2, 13 y 14, una escritura muy conocida. Dice en el verso 13, aguardando la esperanza bendita y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, el Mesías Yeshua. ¿Qué nos enseña esto? La divinidad del Mesías, nuestro gran Dios y Salvador. La manifestación no está en plural, es decir, la aparición de Dios y la del Salvador. Manifestación está en singular, es decir, hablamos de uno solo, Dios, Hijo, el Mesías Salvador. Dice que quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo especial que es celoso de buenas obras. Así que deberíamos estar vigilando, y en medio de esta vigilancia debemos hacer buenas obras, no porque queramos ser salvos, sino porque somos salvos. Y finalmente, Apocalipsis 16. Esto es lo que me resulta tan asombroso. Apocalipsis 16 es un pasaje que trata de los juicios de las copas. Esta es la plenitud final del derramamiento de la ira de Dios. Y los que enseñan la inminencia del rapto eligen un verso aquí porque se precipitan a buscar cualquier cosa que pueda apoyar su opinión. Dice en Apocalipsis 16, verso 15, «He aquí, yo vengo como ladrón». Recuerden lo que Pablo dice, que no estamos en la oscuridad para que ese día nos sorprenda como ladrón. El día de la ira de Dios no viene como un ladrón para nosotros. No estaremos aquí. Él dice, «He aquí, yo vengo como ladrón». Les habla a los que experimentarán los juicios de las trompetas y las copas, la ira de Dios. Dice, «Bendito el que vigila». Eso es lo que debemos hacer. Y mantiene sus vestidos limpios para que no ande desnudo y muestre su vergüenza. Así que se supone que debemos estar vigilando, esperando, preparándonos. Pero estos versos no enseñan inminencia. Y como dije, estos no son versos que yo busqué de mi cuenta. Busqué en Internet y miré la doctrina de la inminencia y vi qué versos usaban los que creen y enseñan esta doctrina. Y creo que estarán de acuerdo en que estos versos no apoyan su comprensión de que el rapto podría suceder incluso hoy y que no hay más eventos que deban suceder antes del rapto. Quisiera decirles ya para concluir, y terminaremos en unos minutos, que la Biblia enseña claramente que hay eventos que deben tener lugar antes del rapto. Y permítanme darles 8 de esos eventos, cosas que deben suceder antes de que venga la ira de Dios. Y no debemos esperar ser arrebatados hasta que la ira de Dios sea inminente en su venida. ¿Cuáles son estas 8 cosas? Bueno, una la hablamos anoche. Debemos esperar que Irán, el carnero de Daniel capítulo 8, se manifieste. Creo que estamos viendo el comienzo de eso en nuestros días. Así que lo primero es que Irán se convierta en una influencia en todo el mundo para la inestabilidad. La segunda cosa que podemos esperar ver son
dolores de parto. Y no hay razón para que no esperemos ver esos dolores de parto de los que habló el Mesías, que son muy similares a lo que leímos cuando estudiamos los 4 primeros sellos. Esos primeros 4 sellos del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Y qué más podemos esperar? Bueno, después de esos sellos, veremos que el imperio del anticristo se manifestará. Y haremos una sesión dedicada al tema de si la iglesia verá o no verá el imperio del anticristo y el anticristo mismo. Y veremos, como dice aquí, que lo tercero que pasará antes del rapto es que el imperio del anticristo vendrá. ¿Qué más? Como vamos a ver más adelante en otra sesión, habrá un tiempo de apostasía dentro de la iglesia. Eso tiene que suceder antes del rapto. Y luego también habrá ese quinto sello que se relaciona con un tiempo de intensa persecución y sufrimiento para los creyentes a causa de su fe. Eso sucederá, como he dicho, no hay ninguna escritura que nos diga que no seremos perseguidos o que no pasaremos por tribulación. Lo que la escritura dice es que no pasaremos por la ira de Dios. Así que los amigos míos que no están de acuerdo conmigo, y podemos no estar de acuerdo con amor, pero ellos enseñan que toda la semana 70 de Daniel es la ira de Dios. No hay versículo que apoye eso. Búsquenme ese verso. Compartan eso conmigo. Yo puedo compartirles un verso, como ya lo he hecho 2 veces. Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5 dice que el anticristo actuará bajo su propia autoridad, logrando lo que quiere durante 42 meses, la primera mitad. Así que está el quinto sello, y luego, en el punto medio, la abominación desoladora. No creo en un rapto en el punto medio. Muchos dicen que eso es lo que yo creo. Yo no creo eso. Eso sería falso porque si es en el punto medio, violaría la escritura que dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero sí creo, y veremos evidencia de esto más adelante en un estudio posterior, que la iglesia verá la abominación desoladora. Y entonces, ¿qué más veremos? Veremos el sellado de los 144,000 mencionados en Apocalipsis capítulo 7. No Apocalipsis 14, sino Apocalipsis capítulo 7. Y el último evento que la iglesia verá antes del rapto es una señal que anuncia la ira de Dios. Vemos que esto se menciona principalmente en 2 pasajes de la Escritura. Hacia el final de Joel capítulo 2, que es Joel capítulo 3 en la Biblia hebrea, pero en español y en otras Biblias está al final del capítulo 2 de Joel, donde dice que antes de este día grande y temible del Señor, es decir, el derramamiento de su ira, se nos dice que el sol se volverá negro como cilicio y la luna se volverá roja como sangre. Este es un evento que sucede antes del día del Señor. Y también vemos esto que se menciona en forma idéntica en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, en el 6º sello. Hablaremos más sobre esa porción de las Escrituras más adelante en otro mensaje de esta conferencia. Y veremos que el 6º sello anuncia la ira de Dios, pero no lo dice de esa manera. Dice la ira del Cordero. ¿Y qué pasará? Pueden leer en ese pasaje en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, donde dice que el sol se oscurecerá y la luna se volverá roja como sangre. ¿Cuándo? Antes de la ira del Cordero. Cuando miramos la promesa del rapto, es real, es un evento maravilloso. Pero lo que la Escritura dice con respecto a cuándo pasará es que sucederá antes de la ira de Dios. Y la Biblia lo deja claro. Estudiaremos esto en otro mensaje de esta conferencia. Veremos los eventos descritos en el libro de Apocalipsis que muestran y comprueban que los que enseñan falsamente que el rapto puede suceder en cualquier momento, incluso esta noche, y que no hay eventos que tengan que pasar, eso que ellos enseñan es falso. No hacen otra cosa que decirle a la gente lo que quiere oír.
concluiré con esta historia. Estaba compartiendo algo similar a esto, y una señora mayor, muy agradable, se me acercó enojada y me dijo, ¿así que no crees en un rapto bíblico? Yo dije, ¿por qué dices eso? Ella dijo, porque enseñas que vamos a ver al anticristo. Le dije, el que esté vivo en los tiempos finales hacia el rapto, sí lo verá. Ella dijo, pero lo que me enseñaron, lo que creo y con lo que estoy contando, es que el rapto me salvará de todas las maldades del anticristo, todas sus acciones, todos sus tormentos. Y le dije respetuosamente, ¿en qué parte de la Biblia está el versículo que dice que el rapto sucede para salvarnos del anticristo? Verán, la gente se pone a hacer suposiciones. ¿Qué suponen? Ellos suponen que toda la semana 70 de Daniel es la ira de Dios y que el anticristo no comenzará hasta esos 7 años. Y como en todo ese tiempo ocurre la ira y el anticristo no comienza hasta entonces, piensan que no lo veremos. Esa es una teología basada en un conjunto de suposiciones que no pueden ser justificadas bíblicamente. Permítanme concluir diciendo esto. Todos tendremos que rendir cuentas ante Dios por lo que creemos y, con suerte, lo que estamos compartiendo con los demás. Quiero ser una influencia piadosa y, por tanto, no estoy en la libertad de andar diciendo lo que la gente quiere oír. Estoy obligado a mirar cuidadosamente la Escritura y tratar con la Escritura de una manera que sea defendible. Y cuando leo estos versículos de las Escrituras que dan para apoyar la doctrina de la inminencia, no veo nada que diga que es inminente. No veo nada que diga que no tienen que suceder eventos previos. Lo que veo es que estos pasajes nos dicen que estemos vigilantes, que estemos preparados, que estemos alertas, que estemos esperando el rapto. Pero en ninguna parte nos enseñan que podría suceder hoy. Muy por el contrario, hay eventos que deben ocurrir antes de la ira de Dios. Y cuando miro la promesa del rapto, veo el fundamento. Es un evento que sucede inmediatamente antes de la ira de Dios. Bueno, cierro con esto. Hasta la próxima sesión. Que Dios les bendiga y nos veremos en las siguientes sesiones. Hasta entonces, Shalom. Until then, Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.